La firma del Tratado de Versalles puso fin a la Gran Guerra que había hundido al mundo en 4 años de infierno bélico. Este tratado firmó la sentencia más humillante para Alemania, teniendo que ceder territorios, colonias, dar reparaciones de guerra, reducir su ejército y aceptar toda la culpa por la guerra. Alemania entró en una gran crisis política y económica con facciones peleando por el poder. El pueblo alemán necesitaba desesperadamente un líder fuerte que uniera al país y lo llevase nuevamente a la gloria. Y llegó, pero no llegó en forma de un general de alto mando, un rey, o un político altamente influyente, sino en forma de un pintor rechazado que se supo mover bien dentro de las esferas políticas alemanas, usando el odio y la revancha como su mayor motor, y que terminaría llevando al mundo al conflicto más brutal que la humanidad haya visto, y terminaría por establecer un nuevo orden mundial. Tras que Adolf Hitler llegase al poder en Alemania, proclamó el Tercer Reich y convirtió a Alemania en una nación militarizada y preparada para la guerra, violando abiertamente el Tratado de Versalles. Su primer acto fue la anexión de Austria en 1938 y el segundo fue la invasión de los Sudetes a principios de 1939, pero la guerra empezaría el 1 de septiembre de 1939 tras que el Tercer Reich invadiera Polonia, sometiendo rápidamente al país. El Reino Unido y Francia, que previamente habían emitido una garantía de independencia de Polonia tras la anexión alemana de Checoslovaquia, respondieron a esta acción con una declaración de guerra. La guerra tardó en llegar a Occidente, ya que en 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega para asegurar sus importaciones de hierro, derrotándolos fácilmente y frustrando la respuesta aliada y la limitada intervención en Noruega. El ejército alemán entonces giró hacia el oeste, invadiendo Francia a través del Benelux. Los alemanes lograron rodear y destruir a la mayor parte de la fuerza expedicionaria británica en Dunkerque, y obligaron al diezmado ejército francés a rendirse, poniendo fin así a la participación de la Francia metropolitana en la guerra. Tras la dramática y rápida caída de Francia, el ahora confiado Reino de Italia entró en la guerra del lado de las potencias del Eje, dejando a gran parte de la Marina Real atrapada en el Mediterráneo después de una audaz operación de los paracaidistas alemanes para capturar Gibraltar, dejando la entrada del Mediterráneo cerrada a los refuerzos británicos. Las fuerzas italianas, aprovechando la oportunidad, irrumpieron en el norte de África, derrotando con éxito a los egipcios, mal equipados y entrenados, mientras que los defensores británicos cayeron poco después, ya que sus escasos suministros no lograron resistir más que los italianos. Las fuerzas italianas alcanzaron y ocuparon el Canal de Suez en un intento por consolidar su férreo control sobre el Mediterráneo, cortando las ya precarias líneas de suministro británicas hacia y desde Asia, aislando de hecho a la Unión Sudafricana y otras colonias británicas de las Islas Británicas, impidiendo así simultáneamente que el Reino Unido utilizara sus recursos de caucho y petróleo en el extranjero, al tiempo que limitaba la capacidad del Reino Unido para abastecer a las fuerzas presentes en la ofensiva de África Oriental, que en esta etapa se había convertido en una dura batalla de constantes refuerzos italianos. En Rusia, tras la revolución, se alzó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su primer líder,
Vladimir Lenin, pereció tan solo 2 años después de la victoria soviética. Esto llevó a un enfrentamiento por el poder entre Joseph Stalin y Nikolai Bukharin. Esta lucha llevó casi a una nueva guerra civil, pero se evitó con la victoria de Bukharin. Tiempo después, Stalin murió en un accidente industrial del que se presume, Bukharin fue responsable. Bukharin era un firme defensor de la nueva política económica, iniciada originalmente por Lenin. La nueva política económica se concibió como una fase de transición hacia el socialismo, permitiendo el desarrollo del capitalismo antes de la transición a una economía socialista totalmente planificada centralmente, con el fin de facilitar la recuperación de la URSS tras la devastación de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa. Sin embargo, a largo plazo, la nueva política resultaría desastrosa para la Unión. Sin la colectivización, las pequeñas explotaciones campesinas no podían producir el suministro de grano necesario para la industrialización a gran escala. Los kulaks, campesinos adinerados, acaparaban el grano hasta poder venderlo a precios elevados, y así, sin los suministros de alimentos necesarios para respaldarlo, los esfuerzos de industrialización de Bukharin fracasaron, provocando una hambruna generalizada que duró hasta 1932. La colectivización forzosa comenzó en 1932 bajo el nuevo plan quinquenal. Esto provocó un aumento del malestar social, ya que muchos kulaks se opusieron vehementemente a la política, tras haber amasado su fortuna gracias a las nuevas políticas. Esto derivó en importantes levantamientos en las zonas rurales de toda la Unión Soviética, organizados por los kulaks utilizando su riqueza e influencia. Los levantamientos paralizaron la producción agrícola y alimentaria. La destrucción de tierras de cultivo por parte del Ejército Rojo y los rebeldes empeoró aún más la situación alimentaria, causando hambrunas en gran parte de la URSS. Estos levantamientos y hambrunas no terminaron hasta 1936. La situación política dentro del partido bolchevique estaba llena de tensión debido a la mala gestión de Bukharin. La mayor parte de sus detractores eran estalinistas que se oponían a sus políticas, pero Bukharin no pudo eliminarlos por miedo de que esto desencadenara otra guerra civil. Estos fracasos se vieron agravados con el inicio de la Operación Barbarroja en 1941 por parte de las potencias del Eje, lo cual iniciara el inevitable colapso de la URSS. El Ejército Rojo, desorganizado, mal entrenado y mal equipado, no era rival para la Wehrmacht. El 22 de junio de 1941, las fuerzas soviéticas desplegadas a lo largo de la frontera germano-soviética en Bielorrusia perdieron toda comunicación y contacto con Moscú. No fue hasta 2 días después que el gobierno del Kremlin recibió la noticia de lo sucedido. Alemania, sin haber declarado la guerra, había lanzado un ataque a gran escala contra los soviéticos. Las fuerzas soviéticas se desmoronaron ante el feroz ataque alemán. Los oficiales solo pudieron observar con horror cómo sus tropas, en su mayoría campesinos con escaso conocimiento del mundo exterior, cargaban sin saberlo contra los tanques alemanes o los nidos de ametralladoras. La logística también se descuidó. La mayoría de las rutas de suministro que conectaban centros industriales como Moscú con el frente fueron bombardeadas por completo por aviones alemanes, interrumpiendo el flujo de alimentos y material. Los esfuerzos por reparar las rutas de suministro se toparon con deficiencias materiales e industriales. Para inicios de diciembre, la Wehrmacht se encontraba a menos de 5 kilómetros de Moscú. Bukharin y otros altos mandos huyeron de la ciudad, temiendo morir o ser tomados como prisioneros. El ataque a Moscú comenzó el 5 de diciembre, después de que las divisiones Panzer alemanas rompieran las defensas soviéticas en las afueras de la ciudad, derribando barricadas y atravesando estrechas trincheras. Dentro de la ciudad, un pueblo aterrorizado comenzó a saquear tiendas y almacenes gubernamentales, lo que provocó varios tiroteos masivos de civiles a manos del Ejército Rojo y el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Los alemanes encontraron una fuerte resistencia, ya que los defensores se escondieron entre edificios bombardeados y escombros para librar una guerra urbana. Sin embargo, el abrumador ataque alemán de cientos de miles de hombres acabó por doblegar incluso la resistencia más feroz, y todos y cada uno de los edificios, calles y distritos de la ciudad fueron despejados.
El 25 de diciembre de 1941, la esvástica nazi fue finalmente izada en lo alto del Kremlin por las victoriosas tropas de las SS, tras una feroz lucha que había sofocado la última resistencia de la ciudad. Moscú había caído. Días después, otras ciudades sitiadas seguirán el mismo camino, incluida Leningrado, cuna de la revolución. En un último intento por poner fin a la guerra y salvar lo que aún se podía, Bujarin fue derrocado y un Consejo de Estado Provisional asumió el poder como gobierno de emergencia en 1941, con su nueva capital en Archangelsk. Sin embargo, para entonces ya era demasiado tarde y el golpe solo logró destruir la poca cohesión que le quedaba a la Unión Soviética, y lo que quedaba del país se desintegró en un caos anárquico de pequeños estados controlados por caudillos, a medida que los líderes regionales tomaban el control. La URSS se disolvió oficialmente el 21 de enero de 1942, en el aniversario de la muerte de Lenin. Alemania consolidó sus nuevas posesiones en 4 áreas de control, creando los Reichskommissariats de Ostland, Ucrania, Moscú y Cáucaso. Previo a 1939, Japón ya había iniciado una campaña expansionista desde 1937 a través de la China liderada por el Kuomintang de Chiang Kai-shek, la cual se encontraba en una desventaja logística contra el Imperio nipón. Las fuerzas armadas japonesas, muy superiores, equipadas con armamento moderno, a bordo de acorazados y con aviones de combate, arrasaron división tras división. Tan solo en el primer año de la guerra, la República de China perdió la gran mayoría de sus ciudades cruciales para la continuación del conflicto. Ni siquiera un segundo frente unido entre el Kuomintang y el Partido Comunista de Mao Zedong, considerado la última opción posible, pudo detener la ofensiva japonesa. Sin embargo, Japón no salió indemne. Ninguna nación puede salir indemne de la transformación total de su espíritu hacia la guerra total. Las antiguas estructuras políticas, sociales y económicas fueron completamente reemplazadas por nuevas formas de vida más eficientes. El tejido social que había definido gran parte de la vida japonesa se desgarró. En su lugar, se construyó desde cero el Taisei Yokusankai. Los restos maltrechos de la democracia, o al menos la fachada que quedaba, finalmente desaparecieron. Surgió un nuevo estado, construido para la guerra, nunca antes visto. Surgiría una nueva palabra para definir estos estados: totalitario. Nada de esto habría sido así si todo hubiera salido según lo planeado. Chiang debía rendirse y, en su lugar, el gobierno nacional reorganizado de la República de China de Wang Jingwei se habría fundado en el Nankín ocupado. Chiang Kai-shek se negó a rendirse, incluso cuando su pueblo se debatía y su nación agonizaba. Las fuerzas armadas se debilitaban y la escasez comenzó a asolar el país. La guerra se convirtió en una dura contienda mientras ambos bandos se preparaban para la larga lucha. Japón se encontraba al borde de la victoria, a un paso del Gran Glory. Y, sin embargo, no pudieron alcanzarlo. El príncipe Fumimaro Konoe, líder del Taisei Yokusankai, luchó por demostrar su capacidad como líder en aquellos tiempos. Su gabinete se disolvió tras las críticas públicas del ferviente nacionalista Isuke Matsuoka. Mientras Konoe intentaba preservar los valiosos logros recientes en China, manteniendo un delicado equilibrio en las relaciones con la amenaza que representaba a Estados Unidos al otro lado del océano, Matsuoka creía que la guerra era inevitable. Konoe formó un tercer gabinete, en un último intento por destituir a Matsuoka de sus altos cargos diplomáticos. Finalmente, la presión de las críticas y las exigencias de dimisión acabaron con Konoe. Los engranajes de la historia, impredecibles en sus caminos, trajeron al mundo un conflicto tan horrible, tan terrible, que la sola mención de la palabra infunde pavor en muchos de los nacidos en aquellos años. La guerra había llegado al Pacífico. Los Estados Unidos de la década de 1920 no fueron muy diferentes a nuestra realidad. Se producen los locos años 20, el crack de Wall Street y la Gran Depresión. Durante la Convención Nacional Demócrata de 1932, el gobernador de Nueva York, Franklin D. Roosevelt, emergió como un candidato destacado.
subió al escenario y defendió apasionadamente la adopción del New Deal para mitigar los efectos de la depresión. Cuando Roosevelt asumió la presidencia, la economía estadounidense estaba en su punto más bajo, sumida en la Gran Depresión. Una cuarta parte de la población estaba desempleada y más de 2 millones de personas no tenían hogar. Decidido a reactivar la nación, Roosevelt impulsó el New Deal en un intento por estabilizar la economía del país. Durante su segundo mandato, Roosevelt se enfrentó a una creciente reacción conservadora que consideraba que su New Deal estaba llevando a Estados Unidos por el mismo camino peligroso que Rusia. Temiendo que otro mandato pudiera traerle la ruina política, Roosevelt decidió no presentarse a un tercer mandato. En su lugar, convenció al partido para que nominara a su amigo íntimo y antiguo administrador de la Works Progress Administration, Harry Hopkins. Para asegurar la elección de su amigo, Roosevelt se inclinó hacia el centro e hizo concesiones a los aislacionistas. Mientras tanto, los republicanos conservadores, incluido el senador de Ohio Roberta Taft, se unieron en torno al carismático pero inexperto fiscal de distrito de Manhattan. Desafortunadamente para Hopkins, le diagnosticaron cáncer de estómago y quedó postrado en cama. A pesar de su decidido esfuerzo, con rumores sobre su estado de salud circulando en la prensa, Hopkins perdió por un estrecho margen ante Thomas Dewey, por menos del 0,4% del voto nacional. Dewey fue vestido como el 33º presidente el 20 de enero de 1941. Tras su investidura, el presidente Thomas Dewey recompensó a sus partidarios aislacionistas, nombrando a numerosos funcionarios aliados del senador Robert Taft. Posteriormente, emprendió una campaña para desmantelar el New Deal de Roosevelt, mientras su gabinete desmantelaba la capacidad militar de Estados Unidos, para evitar una confrontación directa con el creciente Reich alemán y el imperio japonés. Bajo la presidencia de Dewey, Estados Unidos presenció cómo las llamas de la guerra consumían al mundo. Todo cambió el 7 de diciembre de 1941, una fecha que ha quedado marcada por la infamia. Estados Unidos fue atacado deliberadamente por las fuerzas navales y aéreas del imperio japonés. 7 acorazados y 2 portaaviones fueron hundidos por aviones de la Armada Imperial Japonesa, y las reservas de petróleo de Pearl Harbor fueron destruidas, paralizando la flota estadounidense del Pacífico. Estados Unidos, que aún luchaba contra la Gran Depresión y con un ejército debilitado, se vio repentinamente inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a las políticas de desmilitarización de Dewey, Japón pudo campar a sus anchas por todo el Pacífico porque la armada estadounidense era incapaz de detenerlos. Con una grave escasez de barcos y combustible, la armada evitó enfrentarse a los buques japoneses, mientras que los infantes de marina japoneses izaron el sol naciente sobre Midway. Con la casi total aniquilación de la fuerza expedicionaria británica en Dunkerque, salvo algunos supervivientes afortunados, el Reino Unido había perdido la mayor parte de su ejército desde el inicio de la guerra. A pesar de contar con el apoyo de la Commonwealth y el Imperio, los británicos de 1940 se encontraban en clara desventaja, tanto en recursos materiales como humanos. Sus peticiones de ayuda a Estados Unidos cayeron en saco roto, pues el presidente Dewey continuó con su política de aislamiento, para gran disgusto y consternación del primer ministro Winston Churchill, quien seguía insistiendo en vano en que el nuevo mundo acudiría al rescate del viejo. Este déficit de apoyo material y político del extranjero se vio agravado por la mala suerte de los aliados en el norte y el este de África, donde no lograron victorias significativas, lo que incrementó aún más las bajas y aisló a Gran Bretaña de su imperio, una situación que no podía permitirse, pues las islas principales no perderían la capacidad de mantener su vasto imperio. Peor aún, la pérdida de Gibraltar redujo a la mitad el alcance y la disponibilidad de buques de la Marina Real, ya que muchos de sus activos más importantes se habían destinado a apoyar la guerra en África y a intentar mantener el precario control que los británicos ejercían sobre su suministro de petróleo.
Cuando Estados Unidos finalmente se comprometió con la guerra, lo hizo bajo sus propias condiciones, e incluso entonces, tras una importante reducción de su poder a raíz del ataque a las instalaciones estadounidenses en Pearl Harbor por parte del Imperio de Japón y la posterior declaración de guerra de Alemania, la ayuda estadounidense llegó demasiado tarde para salvar los esfuerzos británicos en África y para asistir a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora en colapso y aplastada por la maquinaria bélica alemana, mientras que las campañas en África Oriental italiana y el norte de África se encontraban en su fase final tras múltiples derrotas y un ejército británico en rápida desintegración. Peor aún, dicho ataque a Estados Unidos también anunció la guerra japonesa contra las posesiones británicas en Asia Oriental, lo que costó a los británicos más vidas y material, e incluso amenazó el ya precario control que Gran Bretaña aún mantenía sobre la India. Los primeros disparos en las Islas Británicas se produjeron en marzo de 1943, cuando los regimientos alemanes de Fallschirmjäger y Gebirgsjäger desembarcaron en la isla de Wight. Hitler optó por esta estrategia para apaciguar las preocupaciones sobre la posible pérdida de efectivos de la Kriegsmarine en caso de una gran invasión a través del Canal de la Mancha. Tras aniquilar rápidamente a la única compañía de infantería británica en la zona y sufrir solo pérdidas aéreas ligeramente desfavorables, la rendición de Wight se convertiría en una enorme victoria propagandística. Al considerarse viable una invasión a través del Canal de la Mancha, se dio luz verde a la Operación León Marino. El 14 de junio, tropas alemanas desembarcaron en la costa sur de Inglaterra, cerca de Folkestone, Eastbourne y Brighton. Los desembarcos iniciales fueron desorganizados y los intentos de establecer comunicaciones directas entre las principales fuerzas de invasión resultaron imposibles. Sin embargo, los alemanes contarían con dos ventajas en sus desembarcos iniciales. Una de ellas era que, a pesar de las afirmaciones generalizadas, la Kriegsmarine dispondría de la capacidad de escolta suficiente para tal desembarco, incluyendo destructores de canal capaces de interceptar a las fuerzas británicas que se aproximaban mediante campos de minas preestablecidos, y una importante fuerza submarina en los extremos del canal para hostigar las maniobras navales británicas. La segunda ventaja de Alemania residía en su enfoque en operaciones de armas combinadas, lo que permitiría a las unidades de ingenieros, cazacarros y antiaéreas apoyar a la infantería y a las unidades blindadas, haciendo imposibles los contraataques aliados. En agosto, Alemania había concentrado una fuerza lo suficientemente grande en sus cabezas de playa fortificadas en Dover, como para considerar una ruptura del frente hacia la región circundante. La ruptura del frente de Rundstedt en Kent pronto provocaría un efecto en cadena que dejaría a los ejércitos aliados de la región incapaces de hacer frente a la presión ejercida sobre ellos por los Panzerarmees, ahora curtidos en África. Con Londres a la vista, la Wehrmacht volvió a estancarse, ya que el suministro a través del Canal de la Mancha se vio amenazado por la disminución del número de buques de aprovisionamiento. Finalmente, las tropas estadounidenses comenzaron a llegar en el invierno de 1943. La Operación León Marino se convirtió en una guerra de desgaste, en la que los británicos fueron perdiendo terreno lentamente. La situación empeoró para Gran Bretaña con el asesinato del primer ministro Churchill, lo que obligó a Lord Beaverbrook a sucederle en el cargo. A finales de 1944, quedó claro que los ejércitos aliados no lograrían recuperar Gran Bretaña de la invasión nazi. La gota que colmó el vaso fue cuando Beaverbrook negoció un acuerdo de paz con Alemania para poner fin a la guerra. Esto se vio favorecido, además, por el despliegue estadounidense de armas químicas y el bombardeo de ciudades enteras, lo que reforzó el sentimiento pacifista entre la población británica. Con la evacuación de las tropas aliadas, la guerra en Europa llegó a su fin. La mayor parte de las islas británicas quedó bajo el control del nuevo Reino Unido de Gran Bretaña, de tendencia colaboracionista, mientras que Irlanda del Norte pasó a formar parte de la República de Irlanda. El rey Eduardo VIII, que había abdicado, volvió a ser el monarca oficial de Gran Bretaña para otorgar al recién formado estado un mínimo de legitimidad.
La resistencia contra la ocupación continuó, con la resistencia de Su Majestad, que incluía a la resistencia de izquierda, luchando contra los colaboracionistas y sus aliados alemanes en la insurgencia inglesa. Con la esperanza de forzar la retirada de Japón de la guerra, Estados Unidos adoptó en 1943 una estrategia de avance por etapas que puso a las fuerzas japonesas en una enorme desventaja. Mes tras mes, Estados Unidos logró aumentar progresivamente su superioridad en el Pacífico, mientras que el liderazgo japonés adoptó una estrategia defensiva, intentando conservar la mayor parte de su fuerza naval, evitando batallas campales hasta que las condiciones para ello prácticamente garantizaran la victoria absoluta. Este momento llegó finalmente durante la batalla de Iwo Jima en 1945, cuando el mando militar japonés decidió que era el momento decisivo que buscaban. Durante los siguientes 87 días, una tenaz defensa del general Tadamichi Kuribayashi obligó a Estados Unidos a desplegar un exceso de fuerzas, lo que posteriormente fue aprovechado por la flota combinada en una brillante maniobra. La flota estadounidense fue diezmada y todas las divisiones de marines estadounidenses en aquella maldita isla fueron destruidas o forzadas a rendirse. Si bien las bajas japonesas fueron enormes y nunca se recuperarían, la batalla impidió que Estados Unidos invadiera el teatro de operaciones del Pacífico y evitó una posible invasión de las islas principales de Japón. Iwo Jima se convirtió en la mayor batalla naval de la historia, superando incluso a la de Jutlandia. Las dos potencias marítimas del mundo moderno se enfrentaron en alta mar, y el resultado fueron miles y miles de cadáveres y un cementerio de metal, de kilómetros de longitud, enterrado bajo el océano, que jamás desaparecería del todo. Japón jamás se recuperaría por completo, pero Estados Unidos contaba con la mano de obra y los astilleros necesarios para lograrlo. La mayoría de los miembros de la Marina anhelaban la eventual rendición japonesa, sin importar cuánto tiempo tardara. Estados Unidos sobreviviría, Estados Unidos siempre sobrevivía. Al amanecer del día del ataque, un bombardero estratégico alemán despegó de una base japonesa no especificada en el Pacífico. El bombardero sobrevoló Oahu y lanzó su carga apocalíptica. Entonces, la bomba impactó en Pearl Harbor. El 4 de julio de 1945, todos los relojes de la isla de Hawái se detuvieron exactamente a las 8:39 de la mañana, y desde ese momento la isla dejó de existir. 50.000 muertos en menos de un segundo. Muchos más en las islas vecinas perecerían por envenenamiento radiactivo. Los restos de la poderosa flota del Pacífico, estacionada en el puerto, fueron aniquilados, y Estados Unidos supo que la guerra estaba perdida. Una ola de terror atómico sacudió el continente americano, y Estados Unidos se vio obligado a resignarse a una humillante derrota, la primera de su historia. A finales de agosto de 1945, el presidente Dewey firmó a bordo de la CAGI los acuerdos oficiales de paz que ponían fin al estado de guerra entre Estados Unidos, Japón y Alemania, conocidos comúnmente como los acuerdos de Akagi. Estos acuerdos exigían que Estados Unidos cediera el territorio de Hawái a Japón, junto con casi todas sus posesiones en el Pacífico, mediante un contrato de arrendamiento de 100 años. Además, Japón obtendría arrendamientos perpetuos de los principales puertos y bases navales de Los Ángeles y San Francisco. Como parte del acuerdo, Estados Unidos debía pagar importantes reparaciones y levantar el embargo petrolero a Alemania y Japón. Si bien muchos estadounidenses vieron esto como el fin de la guerra, que había cobrado innecesariamente tantas vidas, otros tantos se indignaron por la primera derrota de Estados Unidos en su historia. Finalmente, Japón pudo concentrarse en aplastar su última amenaza y el último bastión de la libertad en el mundo, China. Solo quedaba una estrategia para tomar la delantera contra China.
Era incierta, pero era la única que quedaba. El desgaste. Japón intentaría asfixiar al Frente Unido y dejarlo incapacitado para resistir nuevas ofensivas japonesas. Esta estrategia se concretó una vez más con la batalla de Koima. El general loco, Masanobu Tsuji, finalmente privó a Chiang Kai-shek y Mao de las unidades aéreas y los suministros estadounidenses que servían de salvavidas al Frente Unido, el golpe final a una causa que se resistía a desaparecer. Con prácticamente extinta cualquier posibilidad de abastecer a China por tierra o aire, Joseph Stilwell decidió retirarse de la región y dejar de abastecer a los chinos. Las hambrunas en el territorio chino libre restante y la escasez de armas hicieron que la resistencia contra la ofensiva de Ichigo de 1945 fuera mínima. A pesar de que China luchaba con un pie en la tumba de su orgullosa nación, sus fanáticas defensas, declaradas en nombre de la preservación de China, acumularon un número insostenible de bajas. La victoria de Japón era inevitable, solo cuestión de tiempo. Chiang Kai-shek rechazó las súplicas de paz y la guerra continuó. Los japoneses tardaron 2 años en llegar a Chongqing en una operación militar despiadada y cruel. En la última batalla de la Segunda Guerra Mundial, Chongqing quedó reducida a poco más que un gigantesco montón de cenizas y piedras trituradas. Sobre las ruinas de la fortaleza de Baidi, los victoriosos japoneses proclamaron: paz en Asia y paz en el mundo. A su sombra se alzaba su títere elegido, Chen Gong-go, horrorizado por la carnicería y la destrucción del último bastión del Frente Unido. Sin esperanza de resistencia alguna, solo pudo sonreír, conteniendo lágrimas de tristeza en sus ojos. En las calles de Chongqing, 2 titanes de la era republicana murieron luchando codo a codo. Sus cuerpos fueron recuperados, colgados y expuestos ante el telón de fondo de una ciudad arrasada.